Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones. Qué gusto saludarlos, caballeros, colegas, compadres, señoritas que nos escuchan también, que nos ven, que nos acompañan, público presente. Gracias. Gracias por estar acá otro viernes más, compartiendo otro tema, compartiendo otra formación, ¿no? Compartiendo también plática, ¿no? Introspección, reflexión, de todo un poco. Les saluda su servidor de siempre, Edwin Vargas. Hoy con una temática complementaria de los episodios que hemos venido tocando en las últimas semanas, incluyendo el de San José, ¿por qué no? Aunque nos saltamos un poco del tema, pero hoy vamos a estar hablando acerca de las etapas de la vida. Ya habíamos hablado en primer lugar, ¿no? De los hombres niños. Tocábamos este asunto de las etapas de la vida de una manera un poco más superficial, ¿no? Porque primero había que sacar este tema, ¿no? Digamos, de algún lugar, ¿no? Vamos a ponerlo enfrente, este tema de la crisis que tenemos los hombres en cuanto al avanzar, en cuanto a madurar, sobre todo, ¿no? Creo yo que hay una gran crisis de maduridad de los hombres, también dentro de la crisis de la masculinidad. Creo que esta es uno de los aspectos más grandes, ¿no? La falta de maduración que tenemos muchas veces y a la misma vez, ¿no? También hemos querido hablar, ¿no? Del hombre de sofá, del hombre que deberíamos ser, ¿no? El hombre que estamos llamados a ser. Y ahora queremos abordar otro aspecto que quizás suene un poco desordenado, pero no es tan así, ¿no? Porque ya hablamos que nos estamos quedando atrás en las etapas, pero ¿cuáles son estas etapas, no? ¿Y por qué el hombre debe quemar etapas, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y esta no es una pregunta superficial. Y creo que si estás aquí es porque también quieres respondértela o quieres saber si la has respondido bien. O a lo mejor estás a punto de comenzar ese proceso de responderla y espero que este episodio te ayude. Así que saca tu bebida caliente. Salud para todos los que están acompañándome en este proceso. Y si vas caminando por ahí también, vas al hacia el trabajo, si este episodio te encuentra en tu momento de oración, en la noche haciendo los quehaceres, pues espero que sea de mucho provecho. Espero que puedas, ¿no? Sacarle todo el jugo. Hemos preparado un gran material, así que quédate. Si estás haciendo ejercicio, por favor, también pon atención a lo siguiente, haz tu rutina, pero a la misma vez no. Despacio para que puedas escuchar todo lo que queremos compartir contigo el día de hoy. Así que vamos para adelante con esto, ¿no? Y la pregunta, de nuevo, ¿no? ¿Por qué el hombre debe quemar etapas? Y es una pregunta que, si la tomas en serio, oigan bien, podría cambiar la manera en la que ves tu propia vida. ¿Ok? Miren qué interesante esto, ¿no? Podría cambiar tu propia vida. Piénsalo por un momento, ¿no? ¿Dónde estás ahora mismo en tu proceso como hombre? Mm, Pregunta interesante. ¿Has cerrado bien cada etapa que te ha tocado vivir? ¿Tiene alguna cosa que no hayas concluido, que no hayas cerrado en el ciclo de tu vida? ¿O sigue atado a un pasado que ya no te pertenece? Ojo, ojo ahí. ¿Sigues atado a un pasado que ya no te pertenece? Si alguna de estas preguntas te dejó con una respuesta de un sí o un tal vez o un no sé, este episodio es sobre todo para ti, ¿ok? Los que dijeron no, quédense porque la introspección también les puede ayudar a descubrir si hay alguna cosa que están ignorando o que pasaron por alto o ya de paso confirman que efectivamente van bien y los quiero felicitar a todos los que ya cumplieron con sus deberes. Creo que es una de las cosas más difíciles de la vida, pero quédense, ¿no? Quédense. Vivimos en un tiempo también donde la inmadurez no es solo la inmadurez, perdón, no es solo tolerada, ¿no? Sino que hasta celebrada y promovida, ¿no? Se nos dice que podemos estancarnos en la adolescencia, que la responsabilidad es una carga opcional y que el sacrificio no es necesario. Es decir, que son cosas a las cuales nosotros podemos someternos si queremos. Pero la realidad es otra. Un hombre que no avanza, que no cierra bien sus etapas, es un hombre que se fragmenta, ¿ok? Que se debilita.
que pierde su propósito. Esta palabra poderosa que nosotros queremos promover este año, ¿no? La búsqueda del propósito, el sentido, ¿no? El fin que tengo en mi vida, ¿no? El propósito. Todos estamos llamados a tener eso, propósito, pero sin el sacrificio, sin la responsabilidad, no viene, nunca, nunca. Hoy vamos a hablar de quemar etapas, pero no como un mero proceso psicológico, ¿ok? Vean esto, ¿no? Y ni siquiera como un proceso biológico nada más, sino también desde la parte espiritual, ¿no? Vamos a hablarlo como un camino de transformación real, ¿ok? Vivir cada fase plenamente, aprender lo que es necesario y luego cerrarla para poder avanzar sin cargas innecesarias, ¿ok? Pausa por aquí. Yo les pregunto, ¿no? Antes de avanzar al mero cuerpo, ¿no? De lo que corresponde tratar el día de hoy, ¿estás realmente donde deberías estar en tu vida? ¿Mm? Si la respuesta es no sé o creo que no, no importa, no pasa nada. Creo que es bueno descubrirlo y creo que es bueno avanzar hacia adelante. Si la respuesta es no, quédate también, por favor. Y si la respuesta es sí, hombre, revisemos, ¿no? A lo mejor no se nos pasa algo, a lo mejor descubrimos algo nuevo también, ¿no? Eh, ¿Qué es una etapa en la vida del hombre? Esta es otra pregunta, ¿no? Van a haber 1000 preguntas en este episodio, así que eh, tengan paciencia, por favor, en eso y vayan contestándolas también para ustedes, ¿ok? Papel y lápiz a partir de ahora, si pueden, si no, pongan mucha atención, ¿no? Nosotros los hombres no nacemos siendo hombres en el sentido completo de la palabra, ¿ok? Biológicamente lo somos, nuestra alma incluso tiene este sentido, de ser hombre, ¿no? O sea, el alma es compatible con el cuerpo, somos hombres en el alma, incluso en la mente, ¿no? Cuando nos vamos desarrollando, nacemos varones, sí, pero el proceso de convertirnos en hombres es una transformación progresiva. Cada etapa de nuestra vida nos forja, nos prueba y nos exige creer. Pero, ¿qué es exactamente una etapa, no? ¿Cómo la definimos nosotros? Vamos a ver primero que nada que desde el punto de vista biológico, una etapa es un periodo de desarrollo en el que nuestro cuerpo y nuestro cerebro atraviesan cambios fundamentales, ¿no? La ciencia nos dice que el cerebro masculino sigue desarrollándose hasta aproximadamente los 25 años, ¿no? Lo que significa que durante ese periodo aún estamos aprendiendo a controlar impulsos, ¿no? Realmente por eso la gran mayoría de nuestros errores, cagadas, si le quieren decir así, las cometemos no en nuestra juventud. ¿Cuántas anécdotas e historias tenemos? Lo que significa que durante ese tiempo aún estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Tomar decisiones racionales y asumir responsabilidades. Esto de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Mental o de Salud Mental de Estados Unidos en una publicación de 2020. Desde un punto de vista psicológico, esto puede variar, ¿no? Porque nuestro entorno también influye. Cada etapa representa un conjunto de desafíos, ¿ok? Emocionales, mentales y sociales que debemos superar para crecer. El psicólogo Eric Erickson plantea que la vida humana es una serie de crisis que deben resolverse para alcanzar una identidad estable y una madurez plena, ¿ok? Esto, según un libro que se llama Identity and the Life Cycle o Identidad y el ciclo de la vida, que fue publicado en 1959, búsquenlo, por ahí creo yo que es una buena referencia, ¿no? Es decir, desde el punto de vista psicológico, a medida que vamos creciendo, vamos superando diversas crisis, ¿no? La crisis de descubrir que somos una persona separada de nuestra madre, por ejemplo, cuando somos bebés. La crisis del desapego, ¿no? De salir a la escuela, de ir a otros lugares sin nuestra familia, sin nuestros padres. Otra crisis, ¿no? Después la crisis esta que viene en la adolescencia y muchas otras más que a lo mejor se me escapan, son muchas de las que podemos comentar en nuestras primeras etapas de vida. Y desde un punto de vista espiritual, cada etapa es una oportunidad para acercarnos a Dios de una manera más profunda y descubrir su propósito en nuestra vida, ¿ok?
La Biblia está llena de ejemplos de hombres que tuvieron que atravesar diferentes etapas antes de ser lo que Dios les llamó a ser, ¿no? Por ejemplo, Moisés antes de ser líder fue príncipe, fugitivo y pastor. David antes de ser rey fue pastor, guerrero y exiliado. San Pablo antes de ser apóstol fue perseguidor de cristianos. Y ninguno de estos llegó a su propósito sin antes quemar las etapas necesarias, ¿no? Esto significa que no se recorre el mismo camino en el aspecto biológico, en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual, aunque estas dos últimas muchas veces se acompañan, ¿no? Hay muchas etapas de nuestra vida en las que se acompañan estas dos caminos, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación bastante completa, podría decir, ¿no? Ahora está aquí otra pregunta que a lo mejor deberías de hacerte en este punto. ¿Has sentido que te quedaste atascado en una fase de tu vida? A lo mejor que sigues actuando como adolescente, ¿no? Cuando ya deberías ser un hombre con responsabilidades. El meme, ¿no? Del señor que baila reggaetón hasta abajo y se rompe la espalda. Ahí se los dejo, ¿no? Un ejemplo clásico. O quizás te saltaste una etapa crucial y ahora sientes un vacío que no puedes explicar. Sé otra situación realmente. Otra pregunta. ¿Acaso intentaste adelantar una etapa sin haber aprendido lo necesario? Esto puede pasar y es algo de lo que a mí me pasó, ¿no? Una de las cosas que más discutí yo en mis sesiones, ¿no? Es el hecho de haberme apresurado en muchas cosas, ¿no? Según yo, quería tener mi vida resuelta a los 25 años. Les comento que tengo 34, este servidor tiene 34 años, y aún hay muchas cosas que a los 25 yo quería tener resueltas, pero que no se han podido, simplemente porque no todo es como lo planeamos nosotros. ¿Y qué pasó? Me pasé mucha parte de mis años 20, o sea, de los 20 a los 29, peleándome con eso, ¿no? Queriendo hacerlo sí o sí. Y simplemente no era el momento porque no se podían las condiciones. Yo estaba también inmaduro para muchas cosas, el Señor lo sabe. Y también sucede que debía atender otras cosas producto de mis malas decisiones, de mis prisas y demás. El mundo moderno nos empuja a esto, ¿no? Al hecho de querer correr, el hecho de querer avanzar de manera agigantada, digamos, ¿no? Al hecho de querer, vamos a decirlo, llegar a ese punto donde ya no tenga que preocuparme, cosa que nunca va a suceder, dejar de preocuparme por las cosas, ¿no? El hecho ya de hacerme grande, ¿no? De crecer, de finalmente cumplir mi propósito plenamente. Nosotros aquí nos animamos a la búsqueda del propósito, ¿no? Pero pasa muchas veces que nosotros vamos a morir y el propósito de nuestra vida final, que es la santidad, se va a cumplir hasta que llegamos al cielo, pero trabajando en el resto de cosas aquí en la tierra vamos a sentirnos completos. Y la perfección, el perfeccionismo nos puede arruinar el transcurso de la vida, por decir algunas cosas, ¿no? Queremos crecer, ¿no? Los jóvenes que saltan la infancia para hacerse adultos, ¿no? Y a los 18 años ya nos sentimos no totalmente independientes, que nuestros padres no pueden opinar en nuestra vida, etcétera. Nos pasa mucho. Adultos que intentan vivir como si aún fueran adolescentes, ¿no? Incluso que andan buscando novias de 16, 18, 14 años. Señores, no hagan eso. No están así. O que se comportan en sus relaciones como eso, ¿no? Que el primer signo de pelea, pues ya, cortan la relación, no son capaces de tener relaciones maduras, o que ya de plano hacen hasta caprichos de niño, ¿no? Es decir, viven como atrapados en la burbuja, ¿no? Con los videojuegos, el anime, eh, o sea, es una cosa, ¿no? Incluso muchos señores ya viven en casa de sus padres, ojo ahí, ¿no? Y hombres que en lugar de avanzar, se aferran a lo que ya no les corresponde, ¿no? El típico el señor de 30 y tantos que está todavía en la pastoral juvenil, ¿no? O no sé, puede decir, hay muchas cosas, incluso padres de familia que, eh, que lamentablemente no han aterrizado en el momento de su vida que les corresponde, ¿no? La realidad es esta: si no quemas bien cada etapa, esa etapa te perseguirá hasta que la enfrentes, ¿ok? No,
No va a ser así. A ver, ¿por qué muchas personas a día de hoy tienen crisis, ya sea de identidad, crisis psicológica, crisis emocionales? Es porque cuando estaban jóvenes, o mucho más jóvenes, hubieron aspectos de su vida que no cerraron bien. No sé cómo decirlo. Eh, ya sea por razones de peso mayor, o sea, que se las impusieron, o por motivos diferentes, como yo les cuento que quería a toda costa cumplir ciertas cosas antes de que se terminaran mis años 20. Vamos dejando sin cerrar, ¿no? Muchos aspectos de la vida. ¿Dónde estoy en este proceso? ¿Has cerrado bien cada etapa de tu vida? ¿O sigues arrastrando cosas que ya no deberían estar aquí? ¿Dónde estás? ¿En qué momento estás? Porque solo cuando eres consciente de eso puedes empezar a cambiarlo, ¿ok? Pregúntense, ¿en qué momento de mi vida estoy? Si alguna vez no te lo has preguntado, este es el momento perfecto, ¿no? Solo puedes cambiarlo cuando eres consciente de dónde estás. Ok, yo le hago esta pregunta para darle respuesta también, ¿no? Hay etapas principales en la vida de un hombre. La vida de un hombre no es un camino plano ni uniforme, ¿ok? Aquí estamos haciendo una generalización, algo que encaja de manera global con la vida de todos los hombres. Pero hay muchos que lamentablemente no llegaron a cumplir alguna de estas etapas porque murieron jóvenes, ¿no? Otros que nunca se les motivó a avanzar hacia adelante o que nunca tuvieron ellos mismos la voluntad de hacerlo, así que no las conocerán. Y otros que se las han brincado rápidamente, ¿no? La vida de un hombre es una sucesión de etapas, cada una con sus retos y propósitos. Ok, no es como que ser adolescente en términos cronológicos, ¿no? Ya hablábamos de que hay tres caminos, el espiritual, el biológico y el psicológico. Hablamos del adolescente en el asunto de la edad, ¿no? Eh, no es que la adolescencia no tenga su propósito, no, claro que sí. Lo que pasa es que queremos llegar rápidamente a la juventud temprana, a la adultez, ¿no? Y la adolescencia no la ocupamos para lo que es para estabilizar, ¿no? Esos cambios que estamos teniendo, ¿no? Y sumergirnos dentro de nosotros. Y ya lo veremos, primero que nada. Cada etapa nos construye o nos destruye, ¿ok? Dependiendo de cómo la enfrentemos. Pero aquí está el problema, ¿no? Muchos hombres no saben en qué etapa están. Algunos creen que han avanzado, pero en realidad siguen atrapados en una versión inmadura de sí mismos. Otros se sienten obligados a ser hombres sin haber aprendido primero a ser jóvenes, ¿no? Y, y esto es importante, ¿no? Porque a veces entramos en la etapa digamos, donde exige una madurez, pero no hemos sido jóvenes en el sentido estricto, no de la edad, sino de el que conoce la verdadera potencia de su juventud. Ese joven que le ha sacado el jugo, ¿no? A la vida de joven, que no solamente la fiesta, sino también el deporte, lógicamente la parte de la fe, el descubrirse en sus amigos, en sus relaciones, aquello que lo hace querer trascender, ¿no? A dónde se siente llamado en el propósito de su vida. Ven a personas de 25, 30 años todavía buscando su camino, porque a los 17, 18, 19, 20 años estaban, perdón, no aún estaban nada más derrochando su tiempo en cosas efímeras. Y ese tiempo se va, no vuelve. Pasa muchas veces, ¿no? Y aquí está la pregunta que te debes hacer ahora mismo. ¿En qué etapa te encuentras realmente? ¿Ok? Te la vas a contestar con lo que vamos a explicar a continuación, ¿no? ¿La has vivido plenamente o has dejado cosas pendientes? Mm, pregúntense, ¿no? Tenemos cinco grandes etapas en la vida del hombre, ¿ok? La infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la madurez, ¿ok? Repito, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la madurez. La infancia, primero que nada, vamos a avanzar en la primera parte. No creo que algún infante nos esté escuchando, así que quiero que te vayas a la parte de tu infancia y escuche esto.
es el terreno donde se siembra la identidad. Ok, si hay alguno de ustedes que siente que tiene problemas de identidad, puede ser que su infancia no haya sido concluida adecuadamente. Fíjense bien en esto, ¿ok? Todo comienza aquí. La infancia es el tiempo en el que el hombre aprende lo que significa ser hombre, ¿ok? Repito, la infancia es el tiempo en el que el hombre aprende lo que significa ser hombre. No aprende a ser hombre, ¿ok? No aprende a ser hombre. Aprende lo que significa ser hombre. Insisto, lo que significa ser hombre. Aquí se siembran los valores, la confianza y la seguridad en sí mismo. Así que si tienes problemas de confianza, problemas en tus valores y problemas de seguridad en ti mismo, de autoestima, puede ser que haya situaciones de tu infancia que no resolviste en su momento, ¿ok? O que no se te permitió, ¿no? Estamos en casa de nuestros padres, de nuestros tutores, no sé cómo sería tu crecimiento, pero es posible que vayamos a buscar las respuestas ahí para poder solucionarlo, ¿no? Porque es solucionable, ¿ok? Quiero que quede claro eso, ¿no? Podemos alcanzar la etapa de la vida que nos corresponde, pero tenemos que solucionar cada cabo suelto. Hay un trabajo de por medio, pero se puede, ¿ok? Un niño necesita disciplina y amor en equilibrio. Si solo recibe disciplina sin amor, crece con miedo. Si solo recibe amor sin disciplina, perdón, crece sin estructura. Dos cosas fundamentales para la vida, ¿no? A ver, necesitamos, crecer no sin miedo, ¿ok? Pero lógicamente con la medida correcta, ¿no? Del miedo. Y a la misma vez necesitamos crecer con una estructura completa, ¿no? Saber cómo estamos parados, ¿no? ¿Cuál es el orden de las cosas? Aquí surge una crisis moderna. Hombres adultos que siguen viviendo con heridas no resueltas de su infancia. A ver, si en tu infancia no recibiste validación paterna, hoy buscas aprobación en otros lados. Si creciste sin disciplina, hoy eres incapaz de mantener una rutina. Oiga, a ver, todos ustedes que pasan procrastinando todo el día en la universidad, en su centro de trabajo, en casa, revisemos cómo crecimos, ¿no? Si nunca te enseñaron a enfrentar dificultades, hoy huyes del dolor y la incomodidad. ¿Cuántos de nosotros, caballeros? Al primer atisbo, corremos, ¿no? Nos vamos. No, es que esta relación es difícil, no es como yo quiero, me voy. Es que este trabajo me exige demasiado. Quieren que me quede las 8 horas completas. Eh, no sé, muchas cosas, ¿no? En esta empresa es difícil crecer. Me exigen que sea comprometido con la compañía. Yo quiero un lugar flexible. Nunca te enseñaron a enfrentar dificultades. Hoy huyes del dolor y la incomodidad. No solo del dolor, de la incomodidad, ¿no? Si no te es placentero, no te sirve. Y eso, así no funciona el mundo realmente. Pero no es necesariamente algo que esté, digámoslo, insertado en ti mismo de naturaleza, ¿no? El hombre está llamado y está programado para echarle ganas a la vida, pero a lo mejor en nuestra infancia hubo algo que influyó y hay que revisarlo, ¿ok? Pregunta para ti, ¿todavía arrastras heridas de tu infancia que no has sanado? Revísate, ¿ok? Si no quemaste bien esta etapa, hoy hay un vacío en ti que solo puedes llenar enfrentándolo. Te lo repito, si no quemaste bien esta etapa, hoy hay un vacío en ti que solo puedes llenar enfrentándolo. Un siguiente aspecto o una siguiente etapa de nuestra vida es la adolescencia, ¿ok? La adolescencia, qué importante la adolescencia, ¿no? Aquí se disputa la batalla por la identidad, ¿ok? La adolescencia es el campo de batalla donde el hombre se encuentra con la realidad, ¿ok? Primero que nada, en la infancia aprendimos lo que significa ser hombre, ¿ok? Ahí nosotros sembramos la semilla de la identidad. Aquí ya la semilla no es una semilla, nada más ya tiene tallo, hay una raíz, ¿no? Ahora hay una batalla por la identidad, por descubrir nuestra propia identidad también como hombres, pero es la etapa de la exploración, de la autodefinición y la lucha entre el niño que fuimos y el hombre que seremos, ¿ok? El niño que fuimos
en un sentido figurado, debe morir para dar paso al hombre. No pueden coexistir los dos, ¿ok? No puedo ser los dos. No, no puedo. Tampoco puedo ser un adolescente, pero la adolescencia es para eso. Es el terreno donde yo voy dejando atrás al niño que fui y me voy convirtiendo en el hombre, empiezo a convertirme en el hombre que yo estoy llamado a ser. Ahí siento las bases de mis valores, ahí siento las bases de mi identidad, ahí siento las bases de mi ser como persona, ¿no? De mi personalidad. Aunque estos rasgos se vengan desarrollando desde la infancia, la adolescencia es especialmente importante en este aspecto, ¿no? Pero aquí hay otro problema, ¿ok? Muchos hombres se quedan atrapados en la adolescencia por años, incluso décadas. Wow, hombres de 30 años que siguen buscando validación en las redes sociales como si tuvieran 15, ¿no? Conozco muchas personas, ¿no? Muchos hombres que suben muchas fotos esperando los likes, ¿no? No sé, buscando la manera de visibilizarse, ¿no? De verse ahí en redes sociales y todo el rollo. Hombres de 40 que todavía priorizan el placer inmediato sobre el sacrificio. El alcoholismo, las drogas, ¿no? Digamos, los placeres sexuales y la comida, que muchas veces pareciera que no, pero sí. Es decir, el hecho de ser de la gula, ¿no? De la obesidad a los 40 años es un problema enorme en los hombres. Y también no, ahora este mundillo de los hombres que nacimos en los 90 y en los 80 y crecimos en los 90 y en los 2000 y que ahora pues tenemos productos de nostalgia, ¿no? Y que queremos volver a ser ese niño que ya dejamos de ser. Hombres que evitan responsabilidades porque nunca aprendieron a asumirlas, ¿no? A ver, hay un fenómeno que como hijo de madre soltera me molesta de hijos que tienen sus dos padres y de otro hijo de madres solteras, ¿no? Que pasan los dos, yo lo he visto de igual manera en los dos casos y es un reclamo para las madres, ¿ok? Escuchen, señoritas, si están por ahí, y ustedes varones también, ¿no? El hecho de que el hombre, por ser hombre, no haga algún quehacer específico en casa, ¿no? Fíjense que el mero hecho de decirle a un hombre, no, es que vos no tenés que hacer eso porque eso hombre le está dando una piedra para el futuro. Le está dando una piedra para el futuro de decir, no, es que yo no tengo que hacer eso porque no me toca. La evasión como técnica de escape, ¿no? Es que no me toca. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Es que no quiero. Es que yo no. Y tal cosa, ¿no? Muchas veces, ¿ok? Piensen en eso, ¿no? Tal vez algún día les dijeron a ustedes en casa, no, es que eso no te corresponde a vos, no lo deberías hacer. En lugar de analizar bien las cosas y si yo puedo ayudar a hacerlo, ¿no? Recuerdo, el recuerdo que a mí me molestaba mucho porque en cierta manera sí sucedió un poco en mi casa, aunque yo tenía mis asignaciones de la casa completamente, ¿no? O sea, eh, eran diferentes a las de mi hermana, lógicamente, ¿no? Que, o sea, en ese sentido no era que porque yo era hombre, era simplemente eran diferentes cosas, cosas que ellas, vamos a decirlo así, es más complicado para una mujer salir a hacer, digamos, los mandados, ¿no? Las compras, cargar las cosas, arrastrar, traer, llevar, limpiar lugares difíciles, bueno, es ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo un día me di cuenta que iba a crecer, estaba entre la adolescencia y la juventud, me di cuenta que tenía que aprender a cocinar y no lo puedo evitar. Y yo creo que es algo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Porque a la misma vez, vean, el evadir responsabilidad nos puede llevar a necesidades, ¿no? Yo no sabía cocinar y a veces tenía hambre y tenía que esperar a que mis hermanas lo hicieran. Y yo decía, no puede ser. Esto se los cuento como anécdota, ¿no? Y ahí está, yo decía, no puede ser que tenga las manos atadas para hacerme un snack siquiera, ¿no? Algo liviano para comer. Y así empecé, con cosas muy pequeñas, y me volví muy independiente en ese sentido, no totalmente independiente mientras estuve en mi casa, ¿no? Pero ahora que estoy fuera, bueno, aquí estamos, ¿no? Nadie pasa hambre. Y se los comento, ¿no? Porque esos son signos también de que la vida va avanzando. En esta etapa de la adolescencia se establecen patrones de comportamiento que pueden definir el resto de tu vida. ¿Ok? Si aquí te acostumbraste a la comodidad,
a la irresponsabilidad y al egoísmo, probablemente esos hábitos aún te persiguen hoy. Revísate. Si hoy eres cómodo, si eres irresponsable, si eres egoísta, a lo mejor tienes situaciones no resueltas en la adolescencia. Sigues tomando decisiones como adolescente. Sigues buscando validación externa en lugar de asumir tu identidad como hombre. Ojo con esto, ¿no? Sino que más te bien esta etapa, no importa cuántos años tengas, ¿ok? Sigues atrapado en la adolescencia. Es por eso que les decía que hay tres caminos, ¿no? Puede ser que biológicamente seas un hombre de 30, 40 años, de 25, de 20, pero a lo mejor tu mente, tu psicología es de un niño de 12 años, de 11, de 10, de 13, 14. La etapa que comprende la adolescencia, biológicamente hablando, para que nos ubiquemos en una etapa, ¿no? Por eso es que los tres caminos no necesariamente son paralelos, no, no. Y hay muchas veces, muchas cosas que a lo mejor no fueron tu culpa, pero tienes que resolverla tú, no importa que no haya sido tu culpa, de alguna manera tienes que resolverla. Es tu vida al final y al cabo. Vean qué importante esto, ¿no? Y, y esos signos, o sea, por ejemplo, esto que les decía yo de que me di cuenta que hay cosas que tienen que cambiar para que nosotros podamos seguir desarrollándonos. El hecho de no saber cocinar, por ejemplo, en mi caso fue una situación importante para mí y que me di cuenta que eso me iba a permitir avanzar en otras cosas porque podía resolver esa necesidad por mi cuenta en algún momento, ¿no? Y así muchas otras cosas. Eh, el hecho de irme a vivir a otra ciudad me ayudó muchísimo. No se los recomiendo del todo, pero si les toca, hay que apretarse la faja, ¿no? Como decimos en mi país, ¿no? Hay que de verdad echarle la gana, ponerse la 10 si vas a otra ciudad a vivir mientras estudias. Sí te hace crecer un montón, ¿no? Tienes que salir de casa y demás, pero la adolescencia que viví, gracias a Dios, me dio muchas herramientas para poder afrontar esto, ¿no? Con mayor propiedad, digamos. Que me pasaron muchas cosas. Algún día lo discutiremos por acá, les contaré, pero ahora es momento de hablar de la juventud, el tiempo de las decisiones y la responsabilidad, ¿ok? Aquí comienza la verdadera lucha. La juventud es el tiempo en el que se construye el carácter. Ok, ya estábamos hablando de identidad. Un rasgo característico de la identidad propia es que nosotros tenemos un carácter, ok, pero no es como el carácter que decimos la afabilidad o ser gruñón. Eso no es un carácter. El carácter en realidad es la forma en la cual nosotros procesamos nuestras emociones, ok. Cómo nos sobreponemos a los problemas, a las situaciones difíciles. Eso es el verdadero carácter de un hombre, ¿no? En esta etapa tomas decisiones que afectarán toda tu vida, ¿ok? Con quién te relacionas, a qué dedicas tu tiempo, qué hábitos desarrollas, qué tipo de hombre decides ser, ¿no? Es muy probable que si comenzaste a ir al gimnasio en esta etapa, ¿no? Entre los 15 y los 20 años, es muy probable que sigas yendo al gimnasio, que conserves algún hábito saludable, ¿no? Es muy posible también que si en esta etapa de tu vida la religión, el aspecto espiritual formó parte fundamental seriamente, no solo por ir, no por ir a asistir a la pastoral juvenil y nada, y asistir por asistir, no. Si te comprometiste de verdad, es muy probable que en esta etapa de tu vida mayor, más grande, también sigas teniendo muchas cosas de esto. Es muy probable que si vamos a decirlo, ¿no? Que si te relacionaste con buenos amigos, aún a día de hoy los conserves. Yo conservo a los míos, ¿no? Francisco Espinosa, que uno de mis grandes amigos, él trabaja acá con nosotros en el podcast, ¿no? O sea, lo conozco desde que tenemos 14 años, o sea, hace 20 años que nos conocemos. Somos amigos de nuestra etapa, ¿no? Pero de nuestra etapa de juventud, ¿no? Es ahí, en la juventud, donde tomamos las grandes decisiones de la vida de manera solapada, ¿no? Mismo escoges qué carrera vas a estudiar, ¿no? ¿A dónde quieres trabajar? ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? Muchos que desde ahí ya tienen a su novia con la cual se van a casar. Hay muchos que la conocen ahí. Qué importante esto, ¿no? Pero aquí también surge otra crisis.
Muchos jóvenes nunca dejan esta etapa porque se niegan a tomar responsabilidad, porque esta etapa es propicia también para andar en fiesta, para tomar muchas drogas, alcohol, para ser promiscuo, porque el cuerpo aguanta todo, ¿no? Simple y llanamente te puedes desvelar muchísimos días seguidos haciendo muchas cosas, puedes hacerte una cantidad de groserías en el cuerpo y las vas a aguantar todas, ¿no? Hombres que postergan el crecimiento porque prefieren seguir probando cosas, ¿no? Hombres que no se comprometen con nada ni con nadie porque aún tienen tiempo. Hombres que evitan la disciplina y la estructura porque quieren seguir viviendo en el momento. ¿No les pasa que todavía conocen a hombres de 30 años que dicen, no, solo estoy viendo cómo va todo, vivir el momento, YOLO? Pero la verdad es esta, tus decisiones en la juventud determinan la calidad de tu adultez, ¿no? Y disfrazan de quedarse viviendo el momento con, digamos, perdón, y disfrazan vivir el momento, ¿no? El fracaso de no avanzar en su vida hacia su vocación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos hombres que están llamados a ser padres por el simple hecho del egoísmo, de su vida egoísta, de su vida irresuelta, no han atendido el llamado que Dios les hace a ser esposo, a ser padres, y se hunden cada vez más, ¿no? Y a ver, si no crees, ¿no? A lo mejor tal vez estás frenando una vida plena por vivir una vida momentánea. Ojo ahí con esto, ¿no? Pregunta para ti. ¿Estás tomando decisiones con visión de futuro o sigues actuando como si tu vida fuera un experimento sin consecuencias? Ojo con esto. Si no quemaste bien esta etapa, te espera una adultez llena de caos. ¿Ok? Y aquí sí le estoy hablando al público del podcast. La mayoría de nosotros estamos entre los 18 y los 34 años, así que te estoy hablando a ti porque en este momento estás viviendo tu juventud. La juventud se acaba. No, no, yo no soy un joven adulto más. Yo tengo 34 años, yo soy un señor. Probablemente lo soy. En cierto modo me lamento mucho porque se me ha escurrido entre las manos un tiempo valioso en que la juventud era los 14, 18 años, 20, y ya está, yo soy un señor, yo soy un adulto. No soy un joven adulto, no, soy un adulto. ¿Ok? Y esta etapa es la que quiero hablar ahorita mismo, ¿no? La adultez es el tiempo de la misión y del liderazgo. Pero, ¿qué pasa si yo llegué acá y no resolví la infancia, la adolescencia, la juventud? Señores, tenemos que hablar. Ser adulto no significa simplemente haber cumplido años, ¿ok? Colegas de mi edad, les hablo. Ser adulto significa haber aceptado la misión que Dios tiene para ti y vivir en consecuencia, ¿ok? Pero para eso yo tengo que haberme hecho preguntas fundamentales. Debo haber respondido mi identidad en la infancia. Debo haber batallado, ¿ok? Debo haber batallado por mi identidad en la adolescencia. Debo haber aprovechado el tiempo en mi juventud. Haber salido claro de eso. Muchos de ustedes están batallando con su vocación a día de hoy porque simple y llanamente no se han hecho las preguntas correctas y no han quemado las etapas que han vivido. Ser adulto significa haber aceptado la misión que Dios tiene para ti y vivir en consecuencia. Si Dios me ha llamado a ser papá, hombre, aceptar eso y lógicamente no es que voy a ser papá por ser papá, no, incluye un montón de cosas, un montón de pasos, procesos, relaciones, salud mental, muchas cosas, pero estoy apto en este momento para atender eso, ¿no? Con calma, bien, pero la adultez es para eso, ¿no? Los que quieren ser sacerdotes, los que son célibes, etcétera, ¿no? Y eso también incluye el área profesional, ¿no? O sea, la vocación no solamente tiene una cara de las relaciones, vamos a decirlo, espirituales de pareja, no, también tiene muchos ámbitos, ¿no? En la parte profesional, en la parte... A ver, Dios me llama profesionalmente también a mí, ¿no? Yo soy un ingeniero de sistemas, estoy hablando aquí de temas muy humanos, pero al fin y al cabo, partí de un lugar, partí desde la parte tecnológica para conocer todo esto, ¿no? Estoy hablando hoy, usando mi conocimiento en tecnología para poder
abordar esta plataforma y conectarme con ustedes. El llamado es complementario en todo sentido, es integral. Señores, ser adulto significa haber aceptado la misión que Dios tiene para ti y vivir en consecuencia. Punto. Aquí el hombre debería haber encontrado su propósito, estar construyendo algo mayor que él mismo y liderando con integridad. Pero en nuestra sociedad, lamentablemente, las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque pues somos imperfectos. Simple y llanamente eso, ¿no? Hombres adultos que viven como si fueran adolescentes. De nuevo, ¿no? Es decir, Edwin, todo el tiempo. Sí, pasa que de eso se trata el episodio, de eso va el episodio. Hombres casados que actúan como si fueran solteros. ¿Cuántos no conoceré así, no? Padres que no asumen su rol porque siguen buscando su propio placer. Oigan, me río no porque me cause gracia, sino porque conozco mucho. Es que es mi edad, ¿ok? Es mi edad. Conozco mucho, tengo muchos amigos. Yo mismo tengo mis propios defectos, ¿ok? Yo no resuelto el 100% de las cosas de mi vida y sigo trabajando en muchas de ellas, pero la gran mayoría, gracias a Dios, he dejado atrás, gracias a Dios. Y puedo ver esto con gracia, pero a la misma vez sé que duele. A ver, yo sé que muchos de nosotros quisiéramos ser mejores, ¿no? Pero a la misma vez, vamos, no nos ponemos a resolverlos, ¿no? Padres que no asumen su rol porque siguen buscando su propio placer, ¿no? Es decir, padres que se esconden en el baño una hora, no porque estén ocupados en el baño, sino porque están viendo lo que no deberían de ver, o que no terminan de llegar a su casa, o porque se quedan en el trabajo para evitar a su familia, o porque se desvían en el camino entre su trabajo y su familia, ¿no? Trabajadores que solo cumplen con lo mínimo y evitan el esfuerzo. Yo mismo en algún momento, pero muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros que no entendemos el valor del esfuerzo, del sacrificio. Creemos que porque estamos trabajando para otra empresa, no estamos trabajando para formarnos nosotros mismos también. ¿Cuánto error hay ahí? Aquí es donde el verdadero hombre se distingue del que solo envejeció sin madurar. ¿Ok? Aquí es donde la masculinidad deja de ser teoría y se convierte en misión. El tiempo se va, señores. Y aunque la adultez es la etapa más larga de la vida, ¿ok? No significa también que debamos de postergar todo. No, grandes cosas requieren grandes tiempos, ¿ok? ¿Por qué la adultez dura tanto? Porque también nosotros, los que estamos llamados a ser padres, tenemos que acompañar a otra persona durante otros 20 años. Es sabio, señores, y a veces creemos que la vida es larga todavía. Y los que tenemos 34 años, 30, 25, señores, ya se nos fue la mitad de la vida. ¿Ok? Ya se fue la mitad de la vida. Aquí es donde la masculinidad deja de ser teoría y se convierte en misión. Pongámonos las pilas. Pregunta para ti. ¿Eres un líder en tu entorno o sigue actuando como si fueras un aprendiz eterno? ¿Eres un líder en tu entorno o sigues actuando como si fueras un aprendiz eterno? Si no quemaste bien esta etapa, estarás vivo, pero sin propósito. Propósito. No somos una macetera. Las personas tenemos y estamos llamados a tener un propósito. Por último, la madurez. La madurez no es el final de la vida, no, es el inicio del impacto que dejas en otros. Hay un punto en el que todas las etapas de tu vida anteriores se convierten todas en sabiduría y ahí es donde llega la madurez. Todo lo que has vivido, a algunos les llega antes, a algunos les llega después, a algunos nunca les llega porque simplemente no quemaron las etapas. Y en esta etapa es donde el hombre debería estar guiando a otros, ¿ok? El papá finalmente madura como padre, como esposo también, ¿no? Como guía de su casa. Y empieza a transmitir valores, ¿no? Aquí es donde el legado se construye. Ya es como el árbol que creció, vieron, hasta el final de su periodo de desarrollo y empieza a dar fruto cada año. Es un árbol que madura, ¿ok? Que da fruto y todos los frutos son para los demás, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿qué estás dejando atrás? ¿No? A ver, si viviste de manera egoísta, dejas el egoísmo. Simple, ¿no? Si viviste de manera íntegra, deja un ejemplo.
Si viviste buscando placer, deja solo un vacío, ¿ok? Hay que preguntarnos dónde estamos. Aquí es donde el hombre finalmente comprende que su vida nunca fue solo para él, ¿ok? Y la pregunta, ¿qué estás construyendo hoy que trascenderá después de ti? Vean, los que son papás a veces creemos que no, o sea, que ser papá no es un legado. No, claro que sí. Los valores que inculca a tu hijo, también los que trabajan en una empresa, que creen que a lo mejor por ser empleados no dejan nada. Claro que sí, sí. Muchas cosas de las que se hacen en algunas compañías también dependen grandemente de cómo los empleados las afronten y mucho del legado de las grandes compañías no es de los gerentes, es de las personas que están abajo de los gerentes. Y así en muchos aspectos, las madres, los hermanos, eh, todo el mundo deja un legado, pero a ver, puede ser un vacío, un ejemplo o un egoísmo, cualquiera de las tres cosas. Te pregunto de nuevo, ¿en qué etapa estás realmente? ¿Has vivido plenamente cada una o has dejado cosas pendientes? Te recuerdo, no es demasiado tarde para hacerlo, ¿ok? Si no has quemado bien una etapa, tarde o temprano tendrás que enfrentarlo, pero entre más pronto mejor. Lo demasiado peligroso es ignorarlo, ¿ok? Para que podamos nosotros conocer también, ¿no? Cómo diferenciar entre una etapa y la otra, ¿no? Hablemos de los hitos del crecimiento masculino, ¿ok? Y con esto quiero ir aterrizando el tema, ¿no? Ok, ya descubrimos que hay tantas etapas, ¿no? Que hay 5 etapas, que cada una tiene diferentes aspectos, que si no avanzamos de una a la otra, vamos a ir arrastrando eso de por vida y nos va a dañar y mucho. Pero hay momentos clave, ¿ok? Esto de manera global, ¿ok? No necesariamente aplica a todos a la misma vez igual, ¿ok? Pero es necesario que nos examinemos, ¿no? ¿Qué son los hitos del crecimiento masculino? Los hitos son los momentos en los que la vida te obliga a tomar una decisión difícil, a soltar algo o a enfrentar una verdad incómoda. Son los puntos de quiebre donde un niño se convierte en joven, un joven en hombre y un hombre en líder. ¿Ok? Aunque no se los crean, los papás son líderes y tienen que ser así, ¿no? Los sacerdotes son líderes, los célibes son líderes en sus comodidades o comunidades, perdón, también. Y así sucesivamente, ¿no? En sus microambientes todos estamos llamados como hombres a liderar. Pero aquí está el problema. Nuestra sociedad le ha dicho a los hombres que pueden evitar estos momentos difíciles y seguir adelante como si nada. Hay hombres que con 30 años nunca han enfrentado su miedo al compromiso. Hombres de 40 que nunca han asumido su papel de líderes en la familia y hombres de 50 que nunca han cerrado las heridas de su infancia. ¿Cuántos hitos has evitado en tu vida? Si te saltaste uno, la vida te lo volverá a presentar hasta que los enfrentes, ¿ok? Ejemplos en la vida, ejemplos de hitos en la vida del hombre, ¿ok? Los hitos, escuchen esto, por favor, escuchen esto. Los hitos varían según la etapa, pero hay algunos que todos los hombres enfrentamos, ¿ok? Por ejemplo, en la infancia, está la separación de la protección materna o paterna, si fuese el caso, ¿ok? El niño debe aprender que no siempre estará bajo la protección de su madre. Debe enfrentarse al mundo, asumir responsabilidades pequeñas que fueran, ¿no? Y aprender a caer y levantarse, ¿no? Pero en nuestra época hay un problema. Hay hombres que siguen dependiendo de su madre, emocional y hasta económicamente. Y hombres que nunca aprendieron a estar solos sin sentirse perdidos. Y esto, a ver, hay muchos mujeriegos que están así porque no resolvieron este asunto en su infancia o no han resolvido este asunto de su infancia. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que el 40% de los hombres entre 25 y 34 años, colegas nos hablan, todavía vive con sus padres. Ok, esto es el Pew Research Center, ok, 2020. Si nunca te separaste emocionalmente de la protección materna, hoy probablemente sigue evitando el dolor y la incomodidad como un niño, ok. Piensen en ese niño que nunca ha experimentado el pasto, ese bebé, ¿no? Y que cuando lo quieren bajar encoge las piernas.
en los brazos de su madre y que su madre lo levanta y le evite esa incomodidad, ¿no? Muchos hombres así a día de hoy, a sus veintitantos. En la adolescencia, un hito fundamental, aprender a manejar la frustración y el rechazo. Rechazo, ¿ok? Que le digan que no. Un adolescente debe aprender que la vida no le dará todo lo que quiere. Debe enfrentar rechazos, fracasos y aprender que el sufrimiento es parte del crecimiento y que no hay crecimiento sin sufrimiento, ¿ok? Vean esto. Pero hoy vivimos en la era de la inmadurez y la sobreprotección. Hay hombres que no saben manejar un no sin caer en depresión o enojo. Hay hombres que evitan el fracaso prefiriendo nunca intentarlo. Ojo. Y hombres que buscan placer inmediato para anestesiar su dolor. Ok, el hombre que está frustrado de su día y que lo primero que hace es agarrar su celular y ver pornografía, ¿no? O llamar a un amigo e irse a beber. O buscarse una amiga, ¿no? Para hacer cosas que no deberían de hacerse con las amigas. Un estudio de la American Psychological Association de 2019 mostró que los niveles de ansiedad en los jóvenes han aumentado un 48% en la última década. En gran parte por la falta de tolerancia a la frustración. No es que el hombre de hoy sea más débil, no, es que realmente no hemos resuelto nuestra adolescencia, ¿ok? Y en consecuencia tenemos estos problemas, ¿no? La ansiedad se ha disparado. ¿Por qué? Porque no todo está bien en casa y también nosotros no nos ocupamos de cerrar nuestras etapas. Si nunca enfrentaste el rechazo, hoy vives con miedo al fracaso y te paraliza ante cualquier adversidad. Ojo con esto, ¿ok? En la juventud, el gran hito, es tomar responsabilidad sobre la propia vida, ¿ok? Aquí comienza mucha gente que sale de casa directamente en esta etapa por diversos motivos, ¿no? En este caso, yo, entre comillas, salí de casa porque frecuentaba mucho la casa de mi mamá mientras estudiaba, pero 90% del tiempo estaba fuera, en otra ciudad, como les decía, ¿no? Pero hay mucho acá que se maneja, mucho del hombre que soy hoy que empezó a formarse ahí, ¿no? Aquí es donde un hombre debe tomar decisiones serias sobre su futuro. Ya no puede culpar a sus padres, a la sociedad, ni a su pasado, ¿ok? Siempre que alguien me dice, no, es que estás joven todavía. Sí, pero a los 18 años ya sabes qué es bueno y qué es malo. Aunque en tu casa no te lo hayan mostrado, ¿no? Ya sabes que te puede hacer daño y que no. Ya sabes que el fuego te va a quemar, que el agua te va a mojar. Es decir, si bien no estamos completamente maduros, podemos saber que las acciones tienen consecuencias. Pero la crisis moderna es esta, ¿no? Hombres que llegan a los 30 años sin haber asumido una verdadera responsabilidad. Hombres que aún esperan que alguien más resuelva sus problemas. Hombres casados que esperan que la esposa haga todo, ¿no? Que ellos solo van a trabajar y ya está. Punto. O gerentes, ¿no? Personas que están en el trabajo esperando que los otros hagan su trabajo y él hacer lo menos posible, ¿no? Eh, Personas en relaciones, ¿no? Novios que quieren que todo se resuelva, que todo lo haga la novia y viceversa, ¿no? Hombres que prefieren culpar a los demás en lugar de tomar el control de su vida. Eh, Excusas, ¿no? No, es que mis amigos tal cosa y entonces yo tengo que ir. No necesariamente, ¿no? Según el informe de Changing Economics and Demographics of Young Adulthood o el cambiante, la cambiante economía y demografía del joven adulto, de los jóvenes adultos, del Pew Research Center del año 2017, el 65% de los hombres entre 18 y 34 años siguen recibiendo apoyo financiero de sus padres. Esto no es necesariamente malo, ¿ok? Porque puede ser, a ver, puede ser que, a ver, a todos les pasa, ¿no? Algún inconveniente. Bueno, padre, préstame dinero, ¿no? Papá, mamá, préstame dinero. O algunos que pues están comenzando su vida aparte y que su papá de pronto, oye, mira, te lanzo esta, cómprate tal cosa que vas a necesitar, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, ¿ok?
no vamos ¿cómo sería esto? A satanizar, ¿no? El apoyo financiero de los padres. Que este servidor pasó por una etapa también en que la necesitó, o sea, no vamos a satanizar. Pero ¿qué pasa? Que en este caso está hablando de hombres que no pueden mantenerse por sí mismos, ¿no? Entre los 18 y los 34 años. Deberíamos de estar trabajando o estudiando. Si estás estudiando completamente, esto es entendible, ¿ok? Pero si no, ¿qué pasa, no? Si nunca tomaste responsabilidad en tu juventud, hoy probablemente sigues esperando que alguien venga a salvarte. Y si tienes esta actitud es porque a lo mejor no has resuelto, no has avanzado, no has quemado esta etapa. Y por último, perdón, por penúltimo, tenemos los hitos, el hito, perdón, de la adultez, que es el sacrificio y el liderazgo. Aquí el hombre ya no puede vivir solo para sí mismo, ¿ok? Por más que sea un célibe incluso, ¿no? Debe aprender a sacrificarse por otros, a liderar, a tomar el liderazgo, ¿no? A dejar de ser el protagonista de su vida para convertirse en el pilar de su familia y su comunidad. Pero el problema es que muchos nunca cruzan este hito. Hombres casados que siguen actuando como solteros, ya lo decíamos. Padres que siguen poniendo su comodidad antes del bienestar de sus hijos, ¿no? Y conozco señores, ¿no? Que antes de irse a su casa pasan por el billar, pasan por el bar, van a visitar a sus amigos, está el partido de fútbol. Siempre hay una excusa para llegar tarde a su casa y no pasar tiempo con su familia. Hombres que evitan el sacrificio porque nunca aprendieron a amar más allá de sí mismo. Mm. Un estudio de la Universidad de Stanford de 2022 reveló que los niveles de compromiso en relaciones serias han disminuido un 30% en los últimos 20 años, especialmente en los hombres jóvenes. Si nunca aprendiste a sacrificarte, hoy probablemente sigues viviendo para ti mismo, sin construir nada verdadero. Y por último, ¿qué pasa? Bueno, por penúltimo, ¿no? Por último, vamos a hablar de la madurez, pero no como un hito, porque ya todos los hitos pasaron. Si llegamos a la etapa donde deberíamos estar siendo maduros y no hemos pasado todos estos hitos, estamos en otra situación y nunca seremos maduros realmente, ¿no? El peligro de no cruzar estos hitos. Si no cruzaste un hito en el momento correcto, vas a enfrentarlo más adelante, te va a esperar ahí eternamente. Y va a ser más difícil porque se te acumula. Piensen en la tarjeta de crédito, ¿no? Si la dejan pasar ahí, se acumulan los intereses, luego se vuelve impagable eso, ¿ok? Si no te separaste emocionalmente de tu madre en la infancia, lo harás a los 40, cuando veas que tu vida no tiene dirección. Ojo, si no aprendiste a manejar el fracaso en la adolescencia, lo harás a los 50. Cuando mires atrás y te des cuenta que todo lo que dejaste pasar por el miedo. Si no asumiste responsabilidad en la juventud, lo harás a los 60, cuando ya sea tarde para corregir muchas cosas. ¿Ok? La vida se va, señores. Cada etapa tiene su momento. Y si la evitas, te perseguirá. Para cerrar este episodio, yo te pregunto, ¿cuántos de estos hitos enfrentaste con valentía? ¿Cuántos evadiste? Porque aquí está la clave. Si identificas un hito que nunca cruzaste, aún puedes enfrentarlo, ¿ok? Pero tienes que hacerlo ahora, ya, ayer, hoy. Porque si sigues esperando, si sigues evitando la confrontación, si sigues huyendo, llegará un día en el que mirarás atrás y te darás cuenta que el tiempo no espera a nadie, ¿ok? Yo te pregunto ahora, ¿vas a seguir huyendo? ¿O finalmente vas a quemar las etapas que te han estado deteniendo? Y vamos cerrando este episodio por acá, agradeciéndoles a todos ustedes que han llegado por acá. Si les gustaría que siguiéramos hablando de esta temática, coméntenos, por favor, aquí déjennos sus comentarios, sus ideas, sus preguntas, sus aportes, ¿no? Este video va a estar publicado en Spotify y en YouTube. Ambos tienen cajas de comentarios, así que coméntenos, por favor. Y síganos en redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en TikTok, en Instagram. Así que pueden ir ahí y dejarnos todos sus comentarios, todas sus dudas. Compartan este episodio para que pueda llegar a más personas y podamos ayudar a más personas a identificar en la etapa de su vida, la etapa en la que están y que puedan seguir avanzando, ¿no? Que puedan descubrir la historia de su vida. No quiero despedirme, no sin antes invitarlos también a que se den una vuelta por nuestro perfil en Instagram, donde hay un enlace donde van a descubrir, entre otras cosas, listas de reproducción, documentos, libros, enlaces que son
óptimos para formarnos como hombres y también una cajita donde pueden dejar una donación para ayudarnos a crecer y a generar mejor y más contenido. También a la misma vez pedimos oraciones. Nosotros siempre rezamos por ustedes para que este proyecto pueda seguir adelante. Dicho esto, me voy despidiendo, ¿no? Agradecido a todos ustedes que llegaron hasta acá. Gracias por estar cada semana también con nosotros. Gracias porque siempre, ¿no? Dan al clic a la reproducción. Nosotros vemos que frecuentemente, ¿no? Hay personas que desde el inicio en Spotify o en YouTube le dan clic y desde ahí se generan. Gracias por la fidelidad, querido público, y ayúdennos a llegar a más hombres. Queremos crear comunidad, queremos ayudar a más hombres a alcanzar, a forjar la verdadera y la más grande versión de sí mismos. Nos vamos por acá, nos vamos despidiendo. Nos vemos el martes en Templarios Digitales y el próximo viernes en otra edición de Viernes de Varones. Nos vemos por ahí. Bye, bye.